Si nos planteamos las encrucijadas que a nivel país y a nivel mundial estamos transitando estos tiempos, fácilmente caeremos en la cuenta que las cabezas comunes no alcanzan para pensar las realidades que tenemos por delante. Hace falta esas personas que tienen una mirada abarcativa de diferentes puntos de vista y que puede conectar cosas que en principio parecerían que los análisis dejan desconectadas. Por eso es que quisimos hablar hoy y agradecemos mucho que esté en contacto con nosotros a Ernesto Jagroski. Ernesto es un amigo de muchos años, pero es un orgullo tenerlo en esa condición porque se ha destacado por pensar las crisis económicas, políticas y demográficas desde el punto de vista que pocos han abordado. Y por eso quiero agradecerle nuevamente que se haya podido poner en contacto con nosotros esta tarde. ¿Cómo te va, Ernesto? Bienvenido a Cómo Ganar Amigues. ¿Qué tal, Fernando? Gusto de hablar con vos y como decías, una amistad de muchísimos años, así que es un gran placer mantenerla y cultivarla en esta conversación. Muchas gracias, muchas gracias. Acá estoy en el estudio de la radio, pero está telefónicamente conectado también Emiliano Dandy Chiarelli. Dandy le puse yo porque no sabés el personaje que es un tipo que está más allá del bien y del mal, pero bueno, tiene también muchas preguntas para hacerte como yo, y bueno, hay que repasar que sos economista, también doctorado en Harvard, y que dirigís ahora el Centro de Investigaciones en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, de la cual también fuiste rector. Y también hay otros amigos que te conocen y que han propuesto también para esta nota algunas preguntas que tienen que ver también con tu faz docente. Pero yo quiero preguntarte antes que nada, en el medio de esta crisis que yo describí, por supuesto muy mal, al principio de la nota, ¿cuáles son las cosas que te están desvelando ahora desde tus disciplinas? Mirá, estamos en un momento difícil, en primer lugar, un momento difícil para la humanidad, porque tenemos, por supuesto, la pandemia del coronavirus, que tiene un gran impacto sobre la salud y tiene un gran impacto sobre la actividad económica. En parte porque se restringen algunos trabajos y algunas ocupaciones, pero además eso se multiplica porque también cae la demanda. También hay cosas que, aunque estuviesen permitidas, no queremos hacer, y muchas de esas cosas demandan mucho empleo y mucha mano de obra, y entonces tiene un efecto multiplicativo hacia atrás esa caída de la demanda, y eso es un problema en todas las economías. Sí. Eso lamentablemente coincide en la Argentina con un momento de una enorme fragilidad fiscal, y eso significa que nuestro Estado tiene pocos recursos para compensar esa caída en la actividad privada, no tiene posibilidad de tomar deuda para eso, y esta cobertura se hace en forma necesitada por la crisis, por la pandemia, pero se hace basándola en emisión monetaria, y eso también sabemos que tiene riesgos, así que nos agarró, es un shock muy fuerte que nos agarró mal parados. Parecería ser que estamos siempre relegando la oportunidad de pensar grandes temas para el país, y muchos de ellos, de los cuales vos te ocupaste en muchos trabajos, por los cuales obtuviste mucho renombre y mucho reconocimiento, como por ejemplo el analizar, por supuesto desde el punto de vista económico, pero inclusive desde el punto de vista social, sociológico y demográfico, la importancia que tiene para la población afincarse en un lugar con el cual reconoce un vínculo de posesión, de propiedad, y todos estos temas, esos temas, los temas de
de corrupción y crimen y violencia que desarrollaste vos en tus obras, parecería como que nos estamos obligando a dejarlos de lado, y eso a mí particularmente me da mucha bronca, no poder abordarlos para planificar de otra forma el país, porque me parece que también ahí está la clave de cierta recuperación que de otra manera no vamos a poder lograr. ¿Qué mirada haces vos de aquellas investigaciones respecto de la coyuntura que nos toca vivir? Mira, por un lado estoy de acuerdo con vos con que las urgencias del presente son muy perturbadoras para resolver los problemas de largo plazo. En particular hay un canal muy directo que es el canal de la inversión, y Argentina hace muchos años tiene tasas de inversión muy bajas, en parte en el sector privado porque no hay oportunidades atractivas, hay una carga impositiva muy alta y hay un montón de factores que desalientan esa rentabilidad, y en el caso de la inversión pública por falta de recursos. En la pregunta, digamos, en esta pregunta, o conectando uno de los temas de investigación que mencionabas, Sí. nosotros, digamos, durante varios años con coautores estuvimos siguiendo una experiencia de la cual, digamos, uno puede sacar bastantes cosas de mirar esa experiencia, Sí. que fue la titulación de tierras en un barrio, una zona muy pobre en San Francisco Solano, Sí. en el partido de Quilmes, ¿no? Sí. Y una cosa, digo, para vincularlo con esto, una característica en ese lugar fue que, si bien, digamos, fue una ocupación sobre la cual después hubo una ley de expropiación de la provincia de Buenos Aires, Sí. sobre la cual se terminaron otorgando a una parte de ese barrio, no a todos, y eso es lo que a nosotros nos permitió hacer el estudio, hacer la comparación. Sí. Se otorgaron títulos de propiedad de la tierra. Pero arriba, digamos, de ese título de propiedad de la tierra, después hubo familias que con mucho esfuerzo hicieron inversiones en construir, en muchos casos con su propio trabajo y en otros casos contratándolo, sus casas. Es decir, que si bien hubo, digamos, hubo un otorgamiento de títulos de la tierra, eso se combinó con inversión y ahorro de estas propias familias, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante en esa ocasión era que hubo un problema, una cuestión política que fue la que definió el terreno de estudio, el objeto de estudio. De un lado del barrio se otorgaron estos títulos de propiedad dependiendo de la decisión municipal, ¿no? Y del otro lado eso no se motorizó, y de pronto ustedes pudieron hacer la comparación de la evolución de una población que reconocía una relación con la tierra que estaba ocupando, y otra que se había quedado solamente en lo que era la ocupación de la tierra y la precariedad de esa ocupación. ¿Cuáles fueron las diferencias que ustedes, para repasarlas brevemente, porque mi intención es llevarte, digamos, las conclusiones de ese estudio a la actualidad y a pensar que tenemos un problema demográfico en el cual los estudios que vos y estos coautores con los que vos referís llegaron, pueden ser de muchísima utilidad para repensar nuestro país desde el punto de vista demográfico. ¿Cuáles fueron las diferencias que encontraron entre la población que había podido desarrollarse a partir de los títulos de propiedad respecto de aquellas que se habían mantenido en la precariedad de la toma? Hay una que es la más obvia y la que cualquiera, digamos, la primera que uno hubiese esperado y que también se verifica ahí, que es la que yo mencionaba de inversión en las casas. Es decir, que las casas, digamos, quienes obtuvieron el título de propiedad de la tierra, después invirtieron en construir esas casas, y esas casas son mejores, son más grandes, son más sanas, tienen mejor ventilación, tienen mejor calefacción, tienen vereda de material, tienen piso de material.
Lo que a nosotros no lo esperábamos, o lo esperábamos en mucha menor medida, es que también hubo un proceso que uno puede encontrar, digamos, entender argumentos, Sí. Por el cual en los hogares titulados terminaron siendo hogares con menor número de integrantes, con un poco de menor fertilidad de las madres y también con menor presencia de familia extendida. Y en hogares más chicos, en hogares con un menor número de hijos y de familia extendida, Sí. hubo evidentemente más tiempo, más recursos para dedicar a cada hijo. Y entonces junto con eso hay mejores indicadores de educación, hay menos embarazos adolescentes, mayor tasa de finalizar el secundario y de iniciar estudios universitarios y terciarios. Y también encontramos, nosotros hicimos una serie de encuestas de opinión sobre temas generales a la población en ese barrio, tanto a la gente titulada como a la gente no titulada. Sí. Y las mismas preguntas se las hicimos a población del área metropolitana de Buenos Aires en general. Sí. Lo curioso fue que la gente, aún, digamos, en un nivel socioeconómico muy comparable y viviendo uno al lado del otro, la gente, las familias tituladas, Sí. tenían un conjunto de creencias y de ideas sobre el funcionamiento de la sociedad mucho más parecido al de la población en general que a la del grupo no titulado. O sea que había también una inclusión, una integración en la sociedad que había venido junto con el título, junto con mejores indicadores educativos y con ese proceso, digamos, de inversión en los hogares. O sea que no había sido solamente una cuestión, un avance en la infraestructura. Entiendo. Emiliano, ¿hay alguna pregunta para Ernesto sobre este tema o sobre lo que vos quieras preguntar? Sí, le quería preguntar a Ernesto, por supuesto, agradecerle la gentileza de aceptar conversar con nosotros. Él fue durante varios años, creo que 8, un hombre clave, lo sigue siendo, pero digamos, no desde la dirección, en la Universidad de Itera. Mi pregunta, Ernesto, es simplona quizá, ¿por qué debería existir la educación privada? Si es que debería existir, pregunto en términos primarios, secundarios y universitarios, claro. Te escuché un poquitito mal, pero creo que te entendí. Corregime después si no te entendí bien, Emiliano, y gracias por la pregunta. Mira, si te tengo, digamos, enseguida podemos llegar a la educación universitaria en particular. La educación privada, en primer lugar, le permite, digamos, por un lado otorga una libertad y un pluralismo en el tipo de educación al cual uno elige, en primer lugar, para sus hijos cuando toman las decisiones por ellos y después cuando toman las decisiones los jóvenes. En mi opinión, permite construir un país más diverso, más plural. Después tiene enormes beneficios desde el punto de vista fiscal, porque el Estado tiene la obligación de proveer educación gratuita en todos los niveles en la Argentina. Si no existiese la educación privada, todos los alumnos de educación primaria, inicial, secundaria y universitaria privada irían a la universidad, a la escuela secundaria, a la escuela primaria y a la educación inicial pública. Sí. Es decir que el Estado, pensá que digamos es una población enorme que por un lado paga impuestos y por lo tanto tendría derecho y el Estado tendría la obligación de prestarle esa educación privada, esa educación pública, sí. Pero optan por, además del pago de impuestos, pagar
el costo de su educación, en algunos casos en forma total, en otros casos hay becas y en otros casos hay subsidio del Estado a la provisión de educación privada. Es decir, que es una forma sumamente económica para afrontar esa obligación fiscal del Estado. Y después, sobre todo a nivel de la educación primaria y secundaria, el crecimiento de la educación privada ha tenido que ver, lamentablemente, con los déficits que ha tenido a lo largo del tiempo la educación pública. Déficits en términos de un problema, digamos, sencillo de la gente que tiene que ir a trabajar y que si se encuentra con que la escuela pública está de paro o que hay algún problema y no hay clase, no tiene a quién dejarle sus hijos, y eso es un gran impacto sobre las mujeres, sobre las madres, es decir, digamos, cuando uno mira el mundo, obviamente que la incorporación de la mujer al mercado laboral necesitó un desarrollo de una educación en general de doble turno. Un gran problema en la Argentina es que la educación pública, primaria y secundaria, es básicamente de turno simple. A veces hay una jornada extendida, se puede extender un poco, hay alguna actividad en contraturno, pero ahí tenés una brutal traba a la incorporación, una gran desigualdad de género y una brutal traba a la incorporación de la mujer al mercado laboral, porque la educación pública casi no ofrece el doble turno. Y después, sí, perdón, y porque no te contesté digamos, no hablé específicamente de la universidad. En el caso particular de la universidad, yo creo que hay una gran contribución de universidades privadas a la generación de conocimiento y a generar diversidad de ideas y pluralismo de ideas. En la Argentina somos un país raro, porque todavía, digamos, nos preguntamos cosas como esto que me acabas de preguntar sobre la educación privada. Cuando uno sale al mundo, digamos, si uno dice las principales universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, y la gran mayoría son todas privadas. Algunas son públicas, pero es, digamos, totalmente habitual y se financian con donaciones, se financian con lo que paga la gente y la gente invierte, y esas universidades son de extrema calidad en su producción educativa y en su producción de investigación. Una pregunta montado sobre esto que decís, Ernesto, sobre el primer punto, ¿no? Bueno, de tantas cosas que dijiste, alivian al sector público. ¿No supone, en algún sentido, entiendo el espacio benéfico al que te dirigís desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero también supone que el Estado delega una tarea quizá indelegable, y me interesa mucho esto último que dijiste, ¿no? Porque hay un tipo que seguramente vos conocés, que se llama Sandel. A veces jugamos con la mercantilización y con las dificultades que tenemos para encontrarnos con gente igual, porque los ricos viven en un barrio, ya no conviven el médico y el panadero, por pensarlo en términos de hace 40, 50 años. Y digo, esta educación que se puede pagar, y que pueden pagar algunos, ¿no? Que se debe pagar, y otros que no pueden. De algún modo no hay esa paradoja, ¿no? Que la educación abre puertas, pero a la vez no las cierra. Entiendo el sistema de becas, pero no concentra, no cristaliza la desigualdad de ese tipo de universidades. Te lo pregunto para saber, porque ¿quién mejor que vos para contarnos? A ver, el Estado tiene dijiste recién, una obligación indelegable. Tiene una obligación indelegable de proveer educación a cualquiera que se lo exige, ¿sí? Un problema básico de la Argentina es que tenemos un desfasaje entre los derechos que le pedimos al Estado y la capacidad del Estado de financiarlos, ¿sí? Cuando decís esto, un montón de gente le parece intolerable escuchar esa idea, porque son derechos, y todos estamos de acuerdo en un montón de derechos,
pero esos derechos, para poder ser prestados, tiene que haber un Estado que los pueda proveer. Para que ese Estado los pueda proveer, tiene que haber atrás un sector privado que paga impuestos para que el Estado lo pueda proveer. El Estado tiene 3 formas de financiar las cosas. Una, endeudándose. Nos ha ido pésimo con eso, y eso no es una fuente genuina, porque vos te endeudás hoy, lo tenés que devolver mañana. La otra fuente de generación de ingresos del Estado es imprimir dinero. También nos ha ido pésimo. Y la otra es cobrar el impuesto al sector privado. Por lo tanto, la capacidad de prestación de servicios del sector público está limitada por la generación de riqueza y el pago de impuestos del sector privado. Un problema dramático de la Argentina, desde la última década, es que el sector privado no puede sostener el gasto público. Y un problema de la pandemia ahora va a ser que vamos a tener un nuevo golpe a ese ratio, porque como la pandemia genera una contracción en el sector privado, vas a tener nuevamente, digamos, o agravado un desfasaje entre las obligaciones asumidas por el Estado, inclusive esta provisión indelegable de educación que mencionás, y su capacidad de financiamiento. El alivio que le genera a las cuentas públicas la educación privada es fenomenal. O sea, simplemente uno tiene que hacer la cuenta de cuánto le costaría al Estado proveerle educación a todos esos jóvenes y en qué infraestructura. O sea, cuántas escuelas habría que construir, cuántas universidades habría que construir. El segundo punto que mencionabas es si ese proceso genera desigualdad. Hola, hola. Sí. Ah, si sí. ese proceso, si ese proceso genera o si la acentúa. Y en algún punto yo pensaría que la reproduce, digamos, que la mantiene. Pensaría que hay algunos paliativos. En el caso de la Universidad de Itela, el 50% de los alumnos de grado tienen beca, y la beca promedio es el 50% de la matrícula, o sea que la mitad de los estudiantes tiene beca, y esa beca cubre en promedio, en muchos, digamos, va del 20 al 100%, pero en promedio cubre la mitad de la matrícula. Pero cuando vos vas a la universidad pública, es muy difícil encontrar gente de nivel socioeconómico bajo en la universidad pública. Lamentablemente, esa restricción operó antes en un país donde el 50% de los chicos son pobres, según las mediciones prepandemia. Sí, digamos, ese número seguramente va a aumentar. Entonces, creo que tenés que meter en esa cuenta lo que la educación privada le ahorra al sector público, que yo mencionaba, y también lo que genera la educación privada en términos de capital humano de un montón de jóvenes que después generan riqueza, generan empleo, porque hoy el problema principal de la Argentina no es digamos, yo creo que ya pasamos hace mucho la edad en que el problema de la Argentina es un problema de redistribución. Hoy Argentina tiene un problema de que el PBI está estancado, de que vamos a terminar este año con el PBI de 1974. O sea, es dramática la falta de crecimiento de la Argentina. Estamos hablando básicamente de casi, no sé tu edad, Emiliano, pero casi toda mi vida, y vamos a volver al mismo PBI per cápita. Bueno, justamente por eso te saco un poco del tema de la educación. Después por ahí volvemos con alguna pregunta, sobre todo algunas que me han sugerido amigos para hacerte sobre cómo ves que impacta como un fenómeno secundario de la pandemia el desarrollo de planes educativos virtuales en todo este esquema que acabas de decir. Pero justamente me parece que nos llama la coyuntura y la crisis inmediata, justamente lo que vos estás diciendo, ¿no? ¿Cómo incorporar
grandísimas masas de población en nuestro país al sector productivo en forma rápida. Y de esto lo escuché hablar bueno, Heyman, a Eduardo Levi Gigatti, y también de alguna manera a Juan Grabois, que produjo una serie de notas hace muy poco, alertando sobre tomas masivas, y por eso también te quiero volver a lo que hablábamos antes, porque ¿no será momento de tomar el estudio tuyo y de tus coautores y visualizar la distribución de las tierras y afianzar esa relación que vos viste como virtuosa en ese estudio de hace tantos años y que nunca pudimos llevar adelante? Lo que quiero preguntarte en concreto es, ¿cómo recibiste esas alertas, esas advertencias sobre tomas masivas que la pobreza coyuntural post-pandemia parece que está haciendo realidad? ¿Y qué lugar le ves vos a que desde el sector público podamos redefinir bases demográficas diferentes a partir de las conclusiones que vos y tus colaboradores obtuvieron de aquella experiencia? Mira, creo que lo que nosotros, digamos, por supuesto que hay muchos problemas y muchas necesidades, pero sí, algo que necesitamos es aumentar el valor agregado y dentro de eso el componente laboral, o sea, el componente de valor agregado por el trabajo, sí, en nuestras exportaciones. Y eso, si fuese, eso podría venir acompañado con un movimiento demográfico muy virtuoso hacia el interior y hacia ciudades del interior. Déjame que te dé un ejemplo de algo que está en discusión hoy. Sí, por supuesto. Un ejemplo que está en discusión hoy es esta idea de que a raíz de... aclaro que no soy un especialista en economía agropecuaria, así que me disculpo si hay alguna imperfección en la descripción. Pero a raíz de esta serie de enfermedades porcinas en China, sí, ahora China, en vez de estar interesado en comprar nuestros granos, está interesado en descentralizar en el mundo la producción de carne porcina. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso sería para Argentina una gran oportunidad, porque el valor agregado, de vuelta, disculpas por alguna imperfección, pero se entiende, claro, la tonelada de carne porcina tiene un valor, no sé, 10, 15 veces superior al valor de la tonelada de granos, ¿sí? Requiere inversiones importantes, porque tenés que hacer los criaderos, tenés que hacer los frigoríficos y tenés que tener la capacidad de transporte desde el frigorífico, en frío, en frigorífico hasta el puerto. Sí. Tendría bastantes ventajas. Aumentaríamos el trabajo, las oportunidades laborales en el interior, el valor agregado de nuestras exportaciones, habría inversiones, porque hacen falta inversiones importantes. Sí. Esto puede tener algunos costos en términos ambientales, ¿sí? Hay algunas contaminaciones que producen los desechos y los efluvios porcinos, y también en ese proceso podés traer a la Argentina alguna de estas enfermedades porcinas que una virtud nuestra que no están presentes. Sí, sí, pero sí, son problemas que uno puede atacar, pensar, tratar de tomar los pros y no los contras. Y creo que me amargué el otro día porque esto se está empezando a discutir y ya vi carteles en la ciudad de Buenos Aires, con mucho debate, sí, con mucho debate. Afiches no al acuerdo de carne porcina con China. Entonces, bueno, tenemos que incorporar que tenemos necesidades, sí,
y que en algún punto hay que convivir con algunos costos, en este caso costos ambientales, en pos del crecimiento. Las pasteras uruguayas son otro ejemplo de lo mismo, podrían estar del lado argentino, sí. Y podrían estar generando papel, industria forestal y mano de obra del lado argentino. En ese proceso sería muy bueno tener una descentralización demográfica. El problema es que eso necesita, por supuesto, que haya oportunidades de trabajo en el interior, porque si solamente tenemos una producción agropecuaria muy primaria, es una producción que tiene escasa demanda de mano de obra. Sí. Dentro de ese proceso, ¿cómo uno después, si ese proceso incluye, como mencionabas, una distribución, una titulación de tierras en zonas del interior, puede ser una parte bien valiosa de ese proceso. Si seguimos con una concentración demográfica en el área metropolitana de Buenos Aires, porque es el área donde mejor se proveen pobres servicios públicos que tenemos en el país, sí. Y vamos a seguir en un mecanismo de reproducción de la pobreza. Necesitamos generar producción, una parte de eso además necesitamos que sea exportable. Que sea exportable, por supuesto. Ahora, ¿cómo valoraste en este esquema de lo que estás diciendo estas advertencias de los algunos dirigentes sociales alertando sobre que si no se hace algo rápido, si no se planifica algo rápido, pues vamos a tener grandes poblaciones desplazadas en procura de asentamientos o de toma de tierras y demás? ¿Vos lo ves como una advertencia así apocalíptica que no tiene mucho sentido o que busca otros efectos, o realmente crees que estamos al borde de un colapso que deberíamos evitar de alguna forma? Y en tal caso, ¿cuáles son los impedimentos que vos advertís que frustran esas iniciativas que vos acabas de proponer? Mirá, yo traté de darle, yo no sigo, me cuesta responder tu pregunta en términos de la coyuntura específica del conflicto en ciertos sectores sociales. En una visión de más de largo plazo, a Argentina le vendría muy bien una redistribución geográfica de las oportunidades laborales y con eso de la población. Si eso incluye un proceso de titulación de tierras en ciudades y pueblos del interior, bienvenido. Si eso incluye, si lo que estamos hablando es de expansión de villas miserias en el área metropolitana de Buenos Aires, y no veo que eso nos va a llevar a un camino de progreso. Por supuesto, aparte hay una gran carga sobre la población que tiene que desarraigarse en busca de del acceso a malos servicios, como dijiste vos recién, pero que, están disponibles al fin, y en los lugares donde viven no los tienen, no los tienen de ninguna manera. Y respecto de esto, Dandy, no sé si tienes alguna pregunta ahora, si no le quiero preguntar a Ernesto también sus análisis sobre crimen y violencia, porque parecería ser que resulta tan inviable un país con pocos recursos financieros para financiar su crecimiento, como un país donde la mitad de la población no va a alcanzar las necesidades básicas para vivir. Sí, yo sobre eso me quería montar sobre esa pregunta, porque alguna vez Ernesto habló sobre el problema del delito, sus complejidades y la particular relación, quizá en particular, que tiene con los niveles de desigualdad. Te estamos perdiendo un poco. Yo muchas veces lo veo como lavado, quizá interesadamente lavado, pero es muy interesante leerlo, de ese enlace, el de desigualdad y delito.
A ver, vos sabés No que sé, Fernando, si me sí, podés, si sí. me lo podés reproducir porque lo escuché bastante mal, disculpa. Esta vez, vos sabés que hay un problema con el híbrido y la comunicación, pero esta vez me costó a mí escucharlo. A ver, Emiliano, si No, podés... le decía que, no sé si se escucha, ¿y se escucha? Ahí mejoró mucho. Sí. Lo leí Ernesto y me resultó muy interesante ese vínculo que establece él, hablando de delito, que establece en relación a la desigualdad. Y que yo a la vez veo, a veces que ese enlace aparece como lavado, como no del todo claro, quizá de modo interesado, pero para salir de esta consideración de tipo política y adentrarme en el aspecto técnico, me interesa muchísimo ese vínculo que creo has frecuentado en términos de estudio, Ernesto. La pregunta de Emiliano tiene que ver con, digamos que nos desarrolles un poco cómo estableciste en tus investigaciones la vinculación entre desigualdad, delito, violencia, crimen, y si eso nos puede dar la pauta de con qué nos vamos a encontrar a la salida de esta crisis terrible que se nos avecina. Bueno, contesto con una visión más de largo plazo y después sobre la coyuntura. Estamos en América Latina y cuando uno mira características de América Latina, básicamente en términos de delito lo que encuentra es que es la región del mundo con más delitos y la región del mundo con mayor desigualdad. De alguna manera los países del cono sur, Argentina, Uruguay, Chile, tenemos mejores indicadores, pero hemos empeorado. En particular, Argentina tenía hasta mediados de la década del 90 indicadores de inseguridad muy buenos y lamentablemente empeoraron. Todavía en términos del indicador más duro, que es homicidios, tenemos en el cono sur bajos niveles de homicidio. Eso tiene que ver con que hay dos causas grandes de homicidios que por suerte no están presentes o están están relativamente poco presentes en Argentina. En el cono sur. Sí. Una es que es inusual el enfrentamiento, inusual en general. Quizás ahora Rosario empieza a ser un problema en Rosario en eso, pero muchos homicidios ocurren en enfrentamientos entre bandas criminales, y eso, enfrentamientos armados, y eso es relativamente inusual, mientras que es mucho más frecuente, por ejemplo, en América Central, en México, en otros países. Y el otro factor es que, por suerte, en nuestros países es bastante inusual la aportación de armas por parte de la población civil. Entonces, hay otros países de vuelta del norte de América del Sur y de América Central, donde cualquier pelea, cualquier conflicto, en un bar, en un semáforo, si la gente anda armada, puede terminar en un homicidio, cuando lo mismo es mucho menos grave en otras situaciones. O sea, pero volviendo a la pregunta de la desigualdad, es muy claro que América Latina, para su nivel de producto per cápita, tiene niveles de desigualdad, tiene niveles de crimen muy elevados y de desigualdad elevados. O sea que el resto del mundo, cuando los países tienen el nivel de desarrollo de producto per cápita que tiene América Latina, en general tienen menos delito y menos desigualdad. Entonces de ahí nace esa asociación que parece ser más fuerte entre delito y desigualdad que entre delito y pobreza, porque hay países que son más pobres que los nuestros y que no tienen más delito, porque tienen más pobreza pero tienen menos desigualdad. Siendo al presente y a la preocupación sobre la pandemia, yo tengo dos preocupaciones. Una preocupación, es muy difícil para una persona que cae en el delito después volver a un trabajo en la economía legal. No pidamos en la economía formal, no estoy hablando de trabajo formal, pero por lo menos en actividades no delictivas. Ese retorno es muy difícil.
por muchas cuestiones de estigmatización, de pérdida de capital humano, del efecto reproductivo criminogénico de las cárceles, de violencia. Entonces, algo que uno ve en la Argentina es que cuando hay una severa crisis económica, hay algún porcentaje de la población que incurre en actividades delictivas empujado por la necesidad, pero que después, aunque la economía se recupera, les es muy difícil o no vuelven a actividades no delictivas. Entonces eso hace que un shock, que podría ser transitorio, porque después la economía se recupera, en el caso del delito termina siendo un shock permanente. Ese es una preocupación importante cada vez que Argentina tiene una crisis grande como esta combinación que hablábamos al principio. Y después la otra fuente de preocupación más específica que me tiene bastante preocupado es que los chicos no están yendo a la escuela. Y eso a nivel del colegio secundario, en particular en los varones, porque el delito, digamos, es eminentemente masculino y en general el inicio en la actividad delictiva es en la juventud, es cuando uno mira estadísticas de cualquier lugar del mundo, eso es así, es un problema predominantemente urbano, predominantemente masculino y en la edad de inicio predominantemente joven. Entonces, la desconexión con el sistema educativo que trae la cuarentena y la pandemia me preocupa particularmente en los chicos que no van a volver a la escuela. Por eso me parece muy importante que rápidamente el sistema educativo restablezca formas de contacto, si es posible presencial, con los protocolos adecuados, o al menos en forma virtual, sí, eso... con toda esa población de riesgo que puede pasar a la deserción escolar y de la deserción escolar a tomar este camino del cual después es muy difícil volver. Entonces, bueno, sos muy, digamos, muy auspicioso respecto de la incorporación de plataformas virtuales, o sea, todo lo que trajo como efecto secundario la pandemia de educación a distancia, virtual, que también impacta sobre el desarrollo, sobre el pensar los elementos conexos a la educación como la disponibilidad horaria de profesores, edilicia. Hay toda una transformación que yo veo venir a caballo de esto en la educación y vos no sos tan auspicioso respecto de estas novedades. No, yo no dije eso, no. Ah, okay. No. Yo creo que hay un montón de sectores de la población sí. donde al no poder ir a clase, sí, la educación virtual es un sustituto bastante razonable. No, de ninguna manera pienso que es igual de bueno, pero es mucho mejor que nada. Mucho mejor que nada. Entiendo. Ahora, ¿eso cubre el problema para el conjunto de nuestra población? No. Eso deja a el grupo más desprotegido, que a la vez es el grupo que va a tener menor conectividad, menor acceso a celular, menor acceso a computadora y menor contención. Entonces, en ese grupo es donde creo que hay que, dado que no pueden ir todos los chicos a la escuela ahora al mismo tiempo, en la medida que se pueda, hay que concentrar los esfuerzos en algunos años en particular. Ahí, como me preguntaste la inseguridad, okay, un problema que veo es en la finalización del secundario. También veo problemas en general en todos los chicos que estaban cambiando de etapa educativa. O sea, esto es mucho peor para un pibe de primer grado que para un pibe de tercero, es peor para un pibe de primer año del secundario que para un pibe de segundo. Ahí, digamos, en esos años iniciales veo problemas desde el punto de vista educativo, pero desde el punto de vista de la deserción me preocupa en los años de terminación del secundario. Dandy, ¿alguna última pregunta para Ernesto? Porque se nos va el programa y no queremos abusar tampoco del tiempo. No, nada. Agradecerle la claridad, la generosidad, más allá que uno podía intuir o había leído algo, es verdaderamente
claro, contundente, preciso, cuando nos habla del vínculo entre desigualdad y delitos, sobre todo en América Latina, y aquella referencia a la educación privada. Nos resultó muy placentero charlar con él y casi no tenemos tiempo, solo mandarle un abrazo y agradecerle mucho. Sí, sí, lo mismo digo yo, Ernesto, te agradecemos mucho la comunicación hoy. Honestamente me gustaría que esta pesadilla pase pronto y que nos puedas visitar en el estudio, porque obviamente la conversación cara a cara tiene otra calidad y, digamos, inclusive otra concreción que se pierde un poco en esta forma de dialogar, pero bueno, es lo que hay y te quiero agradecer mucho, quedan muchas cosas para hablar, ojalá podamos en algún otro momento reproducir esta comunicación si vos lo permitís. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, encantado de volver a participar y como decía antes de la educación, sería mucho mejor presencial, pero creo que nos las arreglamos bastante bien para sí, mantener esta conversación, así que sí, espero, un gran gusto. Espero que sí, que haya sido de esa manera y bueno, por supuesto, la verdad que lamento decirte que en breve voy a volver a llamarte porque es que la forma de ver las crisis que vos plasmaste en tus estudios, me parece que son formas muy poco instaladas de ver las salidas que tenemos para los problemas crónicos y que justamente por no cambiar esa forma de verlos es que se hacen crónicos. Y yo reconozco en tus trabajos esa posibilidad, por eso creo que vamos a insistir en conversar contigo en algún momento no muy lejano. Te agradezco muchísimo, Ernesto. Gracias nuevamente y fuerte abrazo. Gracias. Fue Ernesto Jagroski aquí, docente, investigador. No vamos a hacer pausa, Dandy, si te escucho por ahí, porque nos quedan apenas 2 minutos y solamente para hacer un cierre, ¿qué conclusiones vos sacás de esta conversación? Escasa, por cierto, a pesar del tiempo que le dedicamos. Sí, fue larga y escasa. La verdad que